Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 8, versículos del 12 al 17. Hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos, que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Nuestro Dios es un Dios que salva. Se levanta Dios, y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. En cambio, los justos se alegran. Gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Nuestro Dios es un Dios que salva. Padre de huérfanos, protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos. Libera a los cautivos y los enriquece. Nuestro Dios es un Dios que salva. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Nuestro Dios es un Dios que salva. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículos 10 al 17. Un sábado, estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y, al instante, la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan, pues, durante esos días a que los curen y no el sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura, aun en día de sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy la Iglesia Católica celebra a San Evaristo, Papa. San Evaristo nació en Belén, siendo griego de Antioquía. Se convirtió en el 4º o 5º sucesor de San Pedro, alrededor del año 97. Su pontificado duró aproximadamente 9 años, hasta el año 105. Durante su liderazgo, la Iglesia primitiva enfrentaba persecuciones, tensiones internas y la necesidad de consolidar la fe en diversas comunidades, aunque los registros históricos sobre su pontificado son escasos. La tradición sostiene que murió como mártir bajo el imperio del emperador Trajano. Esto refleja su compromiso y valentía frente a la adversidad.
San Evaristo promovió la unidad de la Iglesia, fortaleció la enseñanza apostólica y cuidó de los fieles que buscaban orientación espiritual. Su vida es ejemplo de perseverancia, humildad y fidelidad. Guiaba a la comunidad cristiana en tiempos difíciles y aseguraba que el mensaje de Cristo llegara a quienes más lo necesitaban. Dejó un legado de fe y coraje que inspiró a las generaciones siguientes. San Frumencio, obispo y apóstol de Etiopía. San Frumencio, joven del siglo IV, fue la primera persona en llevar el cristianismo a Etiopía. Su historia comenzó con la adversidad, ya que fue capturado y vendido como esclavo. Milagrosamente fue liberado, un hecho que marcó el inicio de su vida dedicada a Dios y a la evangelización. Fue consagrado obispo de Axum por San Atanasio, convirtiéndose en líder espiritual de una nación, que abrazaba por primera vez la fe cristiana. Durante su vida, organizó y fortaleció la comunidad cristiana, enseñando y guiando a los fieles. Estableció iglesias y promovió la educación religiosa. Bajo su liderazgo, el cristianismo echó raíces profundas en Etiopía, formando una iglesia sólida y duradera. San Frumencio dedicó su existencia a la expansión del Evangelio, enfrentando dificultades y peligros. Su legado permanece como símbolo de valentía, fe y compromiso misionero. Murió en el año 383, dejando una herencia espiritual que perdura hasta nuestros días. En la primera lectura, la vida del esclavo en tiempos antiguos era la de obedecer sin cuestionar, cumplir órdenes sin conocer razones, ni entender consecuencias. El esclavo existía como un objeto, sometido por completo a la voluntad de su dueño, sin derechos ni reconocimiento de su dignidad. Su cuerpo y su mente estaban atados, y su existencia dependía de la gracia de otro, muchas veces sin humanidad ni libertad para decidir. Cada gesto, cada movimiento, cada decisión estaba mediada por la imposición de una autoridad externa que anulaba su persona. En los tiempos de Jesús y Pablo, el estatuto jurídico del esclavo lo colocaba a la par de una cosa, sin valor intrínseco como ser humano. Su vida era control, disciplina forzada, ausencia de voz, y cualquier intento de autonomía era rápidamente corregido con castigo o humillación. El esclavo no era libre de pensar, de elegir ni de actuar según su conciencia. Su ser estaba hundido en la obediencia obligatoria. Su identidad quedaba diluida, su dignidad reprimida, su humanidad enterrada bajo el peso del dominio ajeno. Pablo utiliza esta imagen para explicar la condición humana. Antes de conocer a Cristo, marcada por el pecado y la ignorancia espiritual, el ser humano, bajo la ley de pecado, está atrapado en un ciclo de obediencia a reglas que no liberan, sino que constriñen y humillan. Antes del Espíritu, nuestra vida está sujeta a fuerzas externas que nos dominan, nos separan de Dios y nos dejan a merced de nuestras propias limitaciones. El pecado actúa como amo invisible que decide, controla y limita nuestra libertad, manteniéndonos encorvados ante las cargas de la vida. Pablo nos recuerda, sin embargo, que la llegada de Cristo rompe esas cadenas y transforma nuestra existencia. Por el bautismo, por la recepción del Espíritu Santo, dejamos de ser esclavos de la ley de pecado y de la muerte. Ya no estamos condenados a obedecer ciegamente, sino que somos llamados a ser hijos, libres para vivir en comunión con Dios. Nuestra relación con Dios cambia de la obediencia forzada a la filiación consciente. El Espíritu Santo nos permite llamar a Dios no simplemente amo, sino Padre, con la misma cercanía y confianza que Jesús enseñó. Abba. De ser seres anulados, nos convertimos en personas con voz, dignidad y propósito, capaces de actuar según el amor y la voluntad de Dios. La esclavitud espiritual desaparece cuando aceptamos la gracia, y la libertad verdadera se manifiesta en obediencia consciente al Espíritu. El Evangelio no destruye la autoridad ni la ley,
sino que reubica nuestra relación con Dios y con los demás en la compasión y el amor. La vida bajo Cristo nos libera de la imposición y nos da poder para decidir con sabiduría y actúa con justicia y misericordia. Jesús, al asumir nuestra condición, elevó lo débil y transformó lo oprimido, mostrando que la verdadera autoridad sirve, no domina. Por él, lo que era humillación se convierte en dignidad. Lo que era obediencia ciega se transforma en confianza filial y amorosa. El Espíritu no oprime ni obliga, libera, fortalece y guía, permitiendo que cada ser humano descubra su valor y propósito. Al dejar de llamar a Dios simplemente amo, reconocemos nuestra capacidad de relacionarnos con Él desde el corazón y la fe. Abba nos recuerda que nuestra libertad no depende de fuerza ni control, sino de la gracia que nos hace hijos y coherederos con Cristo. Antes éramos sujetos al miedo, a la condena y al error. Ahora vivimos bajo la esperanza, la luz y la verdad del Espíritu de Dios. Cada sacramento, cada oración, cada acto de fe es un paso hacia la plena filiación, donde la obediencia ya no destruye, sino que construye. Nuestra humanidad, antes anulada por la esclavitud de pecado, ahora brilla bajo la acción transformadora del Espíritu. El corazón que antes estaba encorvado, humillado y limitado, ahora se endereza con la libertad de un hijo que confía en su Padre. La esclavitud interna desaparece cuando comprendemos que Cristo nos dio un nombre nuevo y un destino eterno. No hay cadenas que el Espíritu no pueda romper, ni cargas que la gracia no pueda aliviar, ni autoridad que supere la de Dios. Lo que parecía imposición se convierte en camino de crecimiento. Lo que parecía limitación se transforma en oportunidad de servicio y amor. La obediencia bajo Cristo es elección. No imposición, es confianza, no miedo, es libertad, no esclavitud. Antes, nuestro cuerpo y mente podían ser dominados por deseos, miedos y normas injustas. Ahora, el Espíritu guía cada pensamiento y acción. Cada día es una invitación a vivir en esa libertad, a dejar que nuestra vida sea reflejo del amor que nos ha liberado. La fidelidad no es obligación, sino respuesta amorosa, una manifestación de la libertad que nos da Dios en Cristo. El Espíritu convierte nuestro pasado de sumisión en un presente de dignidad, y nuestro futuro en esperanza y gloria. De ser esclavos de la ley del pecado, nos volvemos hijos que caminan confiados, coherederos con Cristo, fortalecidos por el Espíritu. Nuestra identidad deja de estar definida por limitaciones externas y pasa a estar fundada en la gracia y en la filiación divina. Lo que antes nos mantenía encorvados, ahora nos permite mirar al cielo, caminar erguidos y actuar con propósito y valentía. La ley ya no nos oprime, sino que nos enseña a vivir conforme a la libertad que nos ha sido dada por Cristo. En el Evangelio de hoy, en tiempos de Jesús, las sinagogas eran lugares donde cualquier varón judío, con conocimiento de la ley, podía leer y comentar las Escrituras. No eran templos cerrados al pueblo, eran espacios de oración, enseñanza y debate, donde se valoraba la palabra y la interpretación. Los maestros, los escribas y también hombres sencillos, si demostraban sabiduría, podían ser invitados a compartir su reflexión. Jesús, siendo conocido como un maestro de Galilea, tenía la libertad de entrar y hablar, especialmente cuando su fama ya corría por la región. El pueblo lo escuchaba con respeto, no por su posición, sino por la fuerza de sus palabras, que traían consuelo y verdad. Los dirigentes religiosos lo observaban con recelo, pero no podían impedirle hablar, porque su autoridad no venía del hombre, sino de Dios. Así fue como aquel sábado, en plena sinagoga, Jesús tomó la palabra y comenzó a enseñar, con una calma que imponía respeto. En su voz había una mezcla de dulzura y firmeza, una claridad que rompía la costumbre de las enseñanzas vacías. No citaba a otros maestros, hablaba desde el corazón.
con una sabiduría que nadie podía explicar del todo. Estoy seguro que la gente lo escuchaba y algo se movía en su interior, como si cada palabra suya abriera una ventana al alma. Jesús no buscaba aplausos, buscaba despertar, porque sabía que muchos vivían la fe como una rutina sin vida. Los fariseos hablaban de leyes, pero Jesús hablaba de vida, y esa diferencia marcaba un abismo entre ellos. No usaba adornos ni discursos complicados. Usaba historias, gestos y miradas que llegaban más lejos que 1000 palabras. Jesús, aunque no pertenecía a los grupos religiosos de poder, era reconocido por la gente como un maestro lleno de autoridad, distinto a los escribas. La sinagoga era un lugar de oración y de enseñanza, pero también de encuentro, donde las almas buscaban dirección para seguir caminando en la fe. Por eso Jesús predicaba allí, porque era el corazón de la comunidad, el espacio donde la palabra podía sembrarse en terreno humano. El versículo dice que enseñaba en el día de reposo, un día sagrado que recordaba la creación y el descanso que Dios dio a su pueblo. Pero Jesús usó ese día para mostrar que el verdadero descanso está en liberar el alma, no en cumplir reglas muertas sin amor. Cada vez que abría la boca, algo cambiaba en el ambiente, porque la palabra salía viva, encendiendo el corazón de los que escuchaban. Cuando Jesús predicaba, las palabras se volvían carne, se volvían acción, y eso es lo que hacía que su enseñanza fuera diferente. Ahora, si pensamos bien, nosotros también tenemos ese lugar sagrado donde se proclama la palabra, nuestra iglesia. Allí, cada domingo, Jesús sigue hablando por medio de su sacerdote, que presta su voz para que el mensaje de Dios llegue a nosotros. Pero a veces, no escuchamos con atención, porque dejamos que las distracciones nos roben ese momento santo. Un celular que suena, una conversación innecesaria, una mente dispersa, pueden hacernos perder el alimento espiritual que Dios nos ofrece. Hay personas que duran mucho tiempo sin verse, y curiosamente se encuentran en la iglesia, un lugar sagrado. Sin embargo, tienen la mala costumbre de sostener conversaciones, mientras el sacerdote predica, lo cual no está bien. Ese momento es sagrado, es cuando Dios habla a través de su mensajero. Y distraerse significa perder la enseñanza que puede transformar el corazón. Debemos aprender a respetar ese tiempo, a escuchar con atención y a valorar cada palabra que nos guía hacia la fe y la santidad. Nosotros, como católicos, debemos aprender a valorar la homilía, porque no es un discurso más, es la voz del cielo hablándonos al corazón. Cuando el sacerdote predica, no es él quien habla, sino el Espíritu Santo que usa su boca para guiarnos por el camino correcto. Y, sin embargo, ¿cuántas veces estamos pensando en cualquier otra cosa, mientras se nos está entregando un mensaje que podría transformar nuestra vida? El enemigo es astuto y sabe que si logra distraerte, te roba la semilla que Dios quería plantar en tu alma. Por eso, en la misa, hay que escuchar con el corazón, con respeto y con hambre de Dios, porque es el quien te está hablando. Jesús también predicaba a personas distraídas, a corazones duros, pero su voz no dejaba de sonar como un llamado a despertar. En la sinagoga, muchos escuchaban con admiración, pero pocos se decidían a seguirlo, porque la palabra exige un cambio de vida. Y eso sigue pasando hoy. Cuando oímos el Evangelio pero seguimos igual, sin mover un dedo por mejorar. Jesús no enseñaba para entretener, sino para liberar, y su enseñanza iba acompañada de acciones concretas de amor. Por eso, después de enseñar, sanaba, porque la palabra que no toca el corazón no puede sanar al cuerpo ni al alma. Él mostraba que la fe no se queda en palabras, sino que se traduce en compasión, en servicio y en entrega. Cada milagro suyo era una enseñanza viva, un recordatorio de que el amor de Dios no tiene límites ni horarios. Incluso en el día de reposo, Jesús actuaba,
porque para el amor no hay descanso ni prohibición. Eso escandalizaba a los fariseos, pero mostraba que el reino de Dios no se detiene por reglas humanas. Jesús nos enseña que el verdadero descanso del alma llega cuando hacemos el bien, cuando ayudamos a quien sufre. Él no rompe la ley, la cumple en su plenitud, porque la ley de Dios se resume en amar. Y mientras predicaba, la gente veía en él algo que ningún maestro podía ofrecer: coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Hoy, nosotros deberíamos preguntarnos si escuchamos con esa misma apertura, o si entramos a misa por costumbre. El Espíritu de Dios sigue hablando, pero solo lo oye quien se dispone con humildad, como un niño que quiere aprender. Jesús no necesitaba micrófonos ni luces. Su autoridad venía del fuego interior que da el Espíritu Santo. En la sinagoga, todos lo escuchaban, pero no todos lo entendían, porque solo el corazón limpio puede captar la voz de Dios. Así pasa hoy en nuestras parroquias, donde algunos escuchan con devoción y otros solo cumplen con estar presentes. Pero el Señor no se fija en la cantidad de oyentes, sino en los que realmente dejan que su palabra los cambie. Jesús no imponía su mensaje, lo ofrecía con ternura y firmeza, sabiendo que la verdad tiene su propio peso. Cada enseñanza suya sigue viva, porque quien la acoge encuentra sentido, consuelo y dirección. Y cada vez que el sacerdote predica, Cristo mismo renueva ese gesto en medio de su pueblo. Por eso, si estás en misa y oyes la homilía, no te distraigas, escucha, porque esa palabra puede ser la respuesta que estabas esperando. No permitas que el diablo te robe ese momento. No te distraigas con un celular ni con el murmullo de otros. Lo que parece pequeño, como un descuido, puede ser el obstáculo que impida que el mensaje de Dios llegue a tu alma. El problema no está en que Dios no hable, sino en que nosotros no escuchamos con atención. Nuestro corazón sigue ardiendo en cada misa, en cada palabra que sale del altar. Jesús sigue enseñando, sigue sanando y sigue hablándote, pero depende de ti si lo escuchas o lo ignoras. El Evangelio no cambia, pero cambia a quien lo escucha con un corazón dispuesto y sincero. Así como Jesús enseñaba en la sinagoga, hoy enseña en tu parroquia, y su palabra sigue siendo poder y vida. Jesús enseñaba en la sinagoga, un lugar donde las palabras de Dios tenían peso, y resonaban con fuerza en quienes escuchaban. Allí había una mujer que cargaba con un espíritu, que la mantenía enferma desde hacía 18 años. Una carga que aplastaba su cuerpo y su espíritu. Andaba encorvada, doblada sobre sí misma. Una imagen de lo que ocurre cuando el peso de la vida nos ata, nos limita y nos encadena. Su enfermedad era visible, pero también era un reflejo de la opresión espiritual, que muchos cargan sin que nadie lo note. El dolor físico y el dolor del alma muchas veces caminan juntos. Y Jesús ve más allá de lo evidente, de lo superficial, de lo cotidiano. Nos muestra que la verdadera liberación no se encuentra en nuestras fuerzas, sino en la mirada, la palabra y la acción de Dios. La sinagoga no era un escenario casual. Era un espacio donde lo humano y lo divino podían encontrarse en silencio y en escucha. Jesús no espera que nos sanemos solos, ni que carguemos nuestras angustias sin ayuda, porque su poder es capaz de romper cualquier atadura. Cuando nos sentimos encorvados, aplastados por la vida, Jesús nos invita a mirar más allá de nuestra propia debilidad hacia Él. Cada carga que llevamos es una oportunidad para acercarnos a Dios, para reconocer nuestra necesidad y para entregarle lo que no podemos soportar. Él no se impresiona por la apariencia, no mira nuestras fallas como excusa, sino que busca corazones abiertos, dispuestos a ser transformados. El espíritu que oprime a la mujer es como el pecado, como la tristeza, como el miedo, que nos doblega y nos impide caminar con libertad. Cada día que dejamos pasar cargando con lo que no nos pertenece, es un día que desperdiciamos, lejos de la vida plena que Dios ofrece.
Muchas veces nos acostumbramos a vivir con cadenas, creyendo que son parte de nuestra existencia. El milagro de Jesús es radical, porque transforma lo que parecía imposible en esperanza y libertad. No necesitamos obras grandiosas para ser liberados por Jesús, sino un corazón dispuesto a recibir la gracia que sana, que levanta, que renueva. Él nos enseña que la verdadera sanidad empieza por reconocer nuestra propia vulnerabilidad, sin pretender aparentar fuerza donde no la hay. El poder de Dios no se mide por nuestra comprensión, sino por la profundidad de nuestra confianza y la sinceridad de nuestra entrega. Cuando nos acercamos a Él con honestidad, el milagro comienza a suceder, silencioso, pero evidente en cada paso que damos hacia la libertad. La mujer encorvada representa a quienes cargan resentimientos, culpas, heridas de pasado que les impiden mirar hacia adelante con esperanza. Cada uno de nosotros tiene un espíritu que a veces nos ata, que nos encorva, que nos hace sentir incapaces de ser verdaderamente libres. Jesús no solo la mira, no solo la escucha, sino que actúa, porque la acción de Dios siempre va acompañada de amor y compasión. No podemos separar la enseñanza de la acción, porque la palabra que no transforma, que no libera, queda incompleta y vacía. La libertad que Jesús ofrece no depende de nuestras condiciones, sino de nuestra disposición a recibir su gracia con humildad. Cada día que nos sentimos abatidos es un recordatorio de que necesitamos acudir a Él, sin excusas, sin justificaciones, sin miedo. El milagro en sábado nos enseña que la misericordia de Dios no se detiene por reglas, ni se limita a nuestra comprensión limitada. El amor de Dios es más grande que cualquier ley, más fuerte que cualquier cadena que nos aprisione, más profundo que cualquier herida. Jesús nos invita a dejar de lado nuestra autocompasión y a mirar hacia la vida plena que Él nos ofrece, aunque no la merezcamos. El Espíritu Santo actúa en nosotros de manera silenciosa, poderosa y constante, transformando lo que parece imposible en posibilidad real. No hay carga demasiado pesada para que Dios no pueda levantarla, ni corazón demasiado herido que no pueda ser sanado por su gracia. Cuando nos acercamos a la iglesia, debemos estar atentos, como la mujer en la sinagoga, listos para recibir la palabra que nos libera y fortalece. El Espíritu Santo actúa cuando hay disposición, cuando hay silencio interior y atención genuina, porque Dios respeta nuestra libertad y nuestra fe. La sanidad de la mujer no fue solo física, sino integral, y así debemos buscar que nuestra liberación también sea completa, del alma y del cuerpo. Cada día es una oportunidad para acercarnos a Jesús con honestidad, reconociendo nuestras limitaciones, nuestras cargas y nuestras necesidades. Nunca estamos demasiado quebrantados para recibir ayuda, y que ninguna cadena es demasiado fuerte para el poder de Dios. Si confiamos y abrimos el corazón, Dios puede enderezarnos, levantarnos y devolvernos la dignidad que merecemos. Una oración sincera, un momento de escucha, una entrega de nuestro dolor a Dios, es un paso hacia la libertad que Él quiere darnos. No podemos vivir con la cabeza baja, encorvados por el peso de lo que nos hiere. Cuando Jesús nos invita a caminar erguidos en su gracia, el amor de Dios no discrimina, no juzga por apariencia ni por pasado, sino que se centra en la disposición de nuestro corazón a ser transformado. Cada persona que conoce el Evangelio tiene la oportunidad de recibir sanidad, pero solo quien se abre con fe experimenta la verdadera libertad. El milagro nos desafía a confiar más, a depender menos de nuestras fuerzas y a dejar que la gracia actúe en nuestra vida. Debemos mirar nuestras cargas, reconocerlas, nombrarlas y entregarlas a Jesús con fe, porque Él quiere liberarnos de todo peso que oprime el alma. La mujer encorvada es un espejo de nuestra humanidad, y su levantamiento nos muestra que el milagro es posible cuando Dios interviene. Jesús actúa por amor, no por obligación,
Y esa acción nos invita a ser instrumentos de liberación para otros en nuestra comunidad. Debemos aprender a callar cuando se predica, a dejar que la palabra nos penetre, y a no permitir distracciones que nos separen de la experiencia divina. El milagro de la mujer encorvada nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a actuar, aunque nuestra situación parezca estancada e imposible. La sanidad de la mujer nos desafía a reconocer que nuestra libertad es posible, si estamos dispuestos a entregarnos y abrirnos a la gracia. No se trata solo de escuchar, sino de permitir que lo escuchado transforme nuestro corazón, nuestras decisiones y nuestra manera de vivir. El milagro nos enseña que la acción de Dios no espera condiciones perfectas, sino corazones dispuestos y humildes que confíen en Él. Cada domingo, en misa, escuchando la predicación, es una oportunidad para ser levantados, como la mujer, y experimentar la libertad que Dios ofrece. No hay enfermedad, carga, opresión ni miedo que supere el poder de Dios, si lo buscamos con sinceridad, atención y fe verdadera. Debemos aprender a no distraernos con cosas que no valen la pena, porque mientras nos distraemos, Dios sigue actuando y nosotros podemos perdernos la gracia. Nuestra atención en la iglesia, nuestra vida de fe y oración, nuestro respeto a la palabra de Dios, determina cómo experimentamos su poder sanador y transformador. Jesús nos desafía a recibir la sanidad, la liberación y la libertad, aun cuando otros no comprendan o critiquen nuestras decisiones. Jesús no esperó a que la mujer lo buscara, sino que la vio, y en su mirada había poder, compasión y autoridad divina, que no conoce límites. Ella cargaba 18 años de enfermedad, un peso que doblaba su cuerpo y su espíritu, y aún así, su corazón estaba vivo, lleno de esperanza. La iniciativa de Jesús nos recuerda que Dios no espera nuestro permiso para actuar, sino que se adelanta, con amor y misericordia, a cada necesidad. Cada uno de nosotros tiene cadenas invisibles que nos mantienen encorvados. Y muchas veces creemos que estamos solos, cuando Dios ya está presente. La gracia de Dios no depende de lo que hagamos, sino de su voluntad y su amor incondicional, que nos alcanza incluso antes de pedir y nos transforma. Cuando Jesús la llama, rompe el silencio que aprisiona, desata las ataduras que nadie más puede ver y transforma su vida al instante, sin demora. Nosotros, como católicos, debemos reconocer que Dios actúa primero, y nuestra fe consiste en abrir el corazón para recibirlo plenamente, sin reservas. A menudo nos quedamos esperando milagros, mientras Dios ya está en acción, preparándonos la libertad que necesitamos y que no alcanzamos a ver. La mujer encorvada es un espejo de nuestra debilidad, de nuestros miedos y de las cargas que nos imponemos o nos dejamos imponer día tras día. Jesús nos invita a confiar, a no depender de nuestras fuerzas, porque su amor y poder son capaces de levantarnos de cualquier caída, sin excepción. Cada enfermedad, cada carga emocional o espiritual puede ser transformada por la mirada de Cristo, que nos ve, nos llama y nos libera de inmediato. No necesitamos demostrar nada para ser atendidos, ni ganar su favor con esfuerzo, porque Él actúa por amor y no por mérito ni condición alguna. El milagro de la mujer nos enseña que la acción de Dios es personal, directa y concreta, y que nuestra vida puede cambiar en un solo instante, sin previo aviso. Cuando Jesús la llama mujer, la dignifica, la levanta, y nos recuerda que su atención a cada uno de nosotros es íntima, específica y directa. Debemos aprender a reconocer los momentos en que Dios nos habla, porque muchas veces pasamos la vida encorvados, sin escuchar su llamado, distraídos. La gracia divina nos precede, nos rodea y nos transforma, incluso antes de que tengamos conciencia de nuestra necesidad o de nuestras plegarias no expresadas. Cada día,
Dios nos observa, nos conoce y prepara milagros en nuestra vida, aunque no entendamos el momento ni la forma de su intervención amorosa. El poder de Dios es superior a cualquier dificultad, a cualquier dolor, a cualquier situación que nos haga sentir incapaces de levantarnos por nosotros mismos. La mujer encorvada representa a quienes soportan cargas pesadas, y su liberación nos muestra que no hay obstáculo que Dios no pueda superar, ni cadena que no rompa. Debemos confiar en que Él actúa primero, que no espera nuestra perfección, ni nuestras palabras exactas, ni nuestras oraciones perfectas, sino nuestra apertura. Jesús nos enseña que la verdadera libertad viene de permitir que su gracia transforme nuestro corazón y nuestro cuerpo, sin resistencias ni miedos innecesarios. Cada mirada, cada palabra de Dios tiene poder de sanación, liberación y renovación, si la recibimos con apertura, fe genuina y disposición completa. No podemos quedarnos inmóviles, creyendo que debemos luchar solos, cuando la acción de Cristo puede levantar todo nuestro peso de un solo instante, sin demora. La mujer encorvada fue liberada de una enfermedad visible, pero también de una opresión invisible. Y nosotros debemos reconocer nuestras propias ataduras espirituales. Jesús nos llama a todos, sin excepción, a experimentar su amor transformador, que llega antes de que lo pidamos y permanece mucho después de que lo recibimos. La gracia de Dios no se limita a nuestra comprensión, sino que nos envuelve con una fuerza que va más allá de lo que podemos imaginar, pensar o controlar. Debemos aprender a confiar, a abrir los ojos y el corazón y dejar que Dios actúe, sin ponerle condiciones, porque su amor es incondicional y absoluto. La carga que llevamos, física, emocional o espiritual, puede ser aliviada por su acción, si nos permitimos ser receptores de su misericordia y poder divino. El milagro nos recuerda que no hay tiempo que perder, y un nuevo día es una oportunidad para acercarnos a Él y recibir la sanidad que necesitamos. Jesús se adelanta, nos llama, nos levanta, nos da fuerza, y nos enseña que su acción no depende de nuestro esfuerzo, sino de nuestra apertura a recibirlo. Debemos reconocer que muchas veces somos nosotros quienes bloqueamos la gracia, con nuestra incredulidad, nuestra terquedad y nuestra resistencia al cambio. Cada instante de atención, de oración sincera, de entrega, es una oportunidad para permitir que Dios actúe en nuestra vida, transformando lo imposible en posible. La mujer encorvada es un símbolo de todos los que sufren, y su levantamiento nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la misericordia divina, ni un solo día. Jesús nos enseña que su intervención es personal, directa y específica, y que nuestra fe consiste en abrir el corazón y permitir que nos libere completamente. Debemos aprender a escuchar, a mirar, a percibir los momentos en que Dios actúa, porque muchas veces su gracia nos pasa desapercibida si estamos distraídos. Jesús sanó en sábado, y aún así su corazón estaba puesto en las personas, no en las normas rígidas ni en la tradición. El líder de la sinagoga criticó la acción, mostrando cómo la rigidez puede cegar el alma y endurecer el corazón ante el amor. Muchos creemos que cumplir reglas es más importante que practicar la misericordia, y eso nos aleja de la verdadera justicia. Dios no mide nuestra obediencia por la letra, sino por el espíritu, por cómo nuestro corazón se abre al necesitado. A veces nos quejamos de lo que nos incomoda, olvidando que la vida cristiana es servir y no buscar nuestra comodidad. El sábado fue hecho para descansar y bendecir la vida, no para justificar la negligencia y el egoísmo disfrazado de piedad. Cada ley que nos aleja del prójimo pierde su propósito y nos convierte en jueces de Dios sin darnos cuenta. Jesús nos enseña que el amor verdadero se adelanta, rompe cadenas y da libertad, aunque moleste a los orgullosos.
El fariseo de aquella historia vio solo normas, mientras Dios miraba corazones y libertaba cuerpos y almas. Nosotros también podemos quedar atrapados en formalismos y perder de vista lo esencial, la salvación de quienes sufren. En la iglesia, a veces la tradición se convierte en un muro que bloquea la compasión y la acción verdadera, y muchas veces ni nos damos cuenta de ello. Creemos que cumplir rituales, repetir oraciones o seguir reglas al pie de la letra es suficiente, y olvidamos que la fe se demuestra en actos de amor y servicio. El problema no es la tradición en sí, sino cuando se vuelve rígida, y nuestras costumbres empiezan a sofocar la misericordia y la atención hacia quienes sufren. Vemos milagros y oportunidades de ayudar, y sin darnos cuenta los dejamos pasar, porque estamos atrapados en cómo se hace en vez de en a quien sirve. Jesús nos enseñó que la compasión no puede esperar ni tiene horarios. El amor no se mide por la rigidez de la ley, sino por la generosidad del corazón, cuando el cumplimiento de normas se convierte en un pretexto para juzgar. Criticamos más que ayudamos y bloqueamos la acción del Espíritu en nuestra comunidad. Como católicos, debemos recordar que la verdadera tradición es la que nos acerca a Dios y a los demás, no la que nos ciega ante la necesidad. Cada vez que ponemos personas por encima de reglas, abrimos la puerta a la gracia, y nuestra fe deja de ser formalidad para convertirse en vida auténtica. La compasión debe guiar nuestra forma de vivir la fe, y la acción verdadera nunca puede estar subordinada a la costumbre o al orgullo religioso. Si permitimos que las tradiciones se conviertan en muros, perdemos la oportunidad de ser instrumentos de Dios para sanar, levantar y restaurar vidas. El llamado de Jesús es amar más que cumplir, servir más que observar, y actuar con el corazón dispuesto antes que con la cabeza rígida. Cada gesto de misericordia, cada palabra de consuelo, cada ayuda concreta es más valiosa que 1000 reglas cumplidas sin alma ni intención. Debemos examinar nuestras prácticas y preguntarnos si nuestras tradiciones acercan a Dios o nos alejan de los que necesitan su amor aquí y ahora. Debemos aprender que la verdadera fe no se mide por ritos, sino por cómo tratamos a quienes sufren a nuestro lado. El fariseo juzgaba, mientras Jesús actuaba, y eso nos recuerda que las obras deben acompañar siempre la palabra. No basta ser religiosamente correcto. Si ignoramos la necesidad del hermano, la justicia queda incompleta. Cuando vemos a alguien sufrir, debemos actuar, aunque otros critiquen, porque Dios bendice la valentía del corazón. La crítica de los orgullosos no puede detener la acción de quien ama de verdad, y Jesús nos da el ejemplo. A veces la libertad espiritual llega en el momento menos esperado, y debemos estar atentos para recibirla. El espíritu de la ley no es cárcel, sino guía que nos invita a dar vida y no imponer cargas inútiles. El corazón cerrado impide milagros, mientras el alma abierta permite que la gracia se derrame sin límites. Cuando defendemos tradiciones por vanidad, olvidamos que Dios prioriza a la persona, no la costumbre. Ser cristiano implica riesgo, porque amar en el momento equivocado puede ser malinterpretado. Pero cada acto de amor sincero es contado por Dios, y nada queda sin recompensa. El respeto a la ley no puede convertirse en pretexto para no ayudar a quien clama por justicia. La mujer encorvada nos muestra que hay cargas que solo la gracia puede romper, y que a veces el día de descanso debe ser ocasión de liberar, no de condenar. En nuestra vida, cada gesto de compasión es un sábado transformado en encuentro divino. El líder religioso juzgaba, mientras Dios miraba con misericordia, y eso nos enseña a cuidar la mirada. No basta cumplir, debemos entregarnos, porque sólo así se desatan milagros verdaderos. Cada regla sin amor es inútil, cada acción sin Dios es vacía. La fe que no mueve montañas es la fe que se queda en palabras. Debemos aprender a actuar con valentía, aunque la sociedad o la tradición nos critique.
El Evangelio nos llama a ver más allá de lo evidente, a mirar al necesitado con ojos de Dios. No podemos permitir que el orgullo y la rutina nos endurezcan como al jefe de la sinagoga. La libertad que Jesús ofrece rompe cualquier cadena, incluso las que nos imponemos a nosotros mismos. Cada milagro es una lección. Cada sanación es una invitación a confiar sin reservas. Dios no se detiene ante las críticas. Su obra sigue, aunque el mundo cierre los ojos. Debemos ser instrumentos de esa gracia, extendiendo la mano donde hay dolor y oscuridad. El sábado, los tiempos y las normas son oportunidades para amar, no para limitar la misericordia. Cada vez que ayudamos, nuestra fe se fortalece y nuestra vida se alinea con el plan divino. La mujer fue liberada por Jesús, y nosotros también podemos serlo de cargas, miedos y angustias. Pero primero debemos abrir el corazón y estar atentos a la voz que nos llama a actuar. La acción de Jesús es directa, como nos pide nuestra fe católica. No podemos quedarnos sentados. Debemos predicar con hechos y no solo palabras. Cada gesto de amor es un milagro. Cada sacrificio por otro es un testimonio de Dios vivo. Cada oración y cada acto de amor se une a la obra de Dios, multiplicándose sin que lo veamos. El sábado no es limitante. Es ocasión de liberar, consolar y extender la gracia. No te detengas por críticas o leyes humanas. El corazón fiel actúa con valentía y compasión. Este relato refleja nuestra humanidad lastimada, y Jesús nos invita a enderezarnos. No ignores el dolor ajeno, no mires para otro lado. Cada acción cuenta, cada gesto importa. Jesús actúa, y nos pide actuar, porque la fe sin obras es una fe muerta. El líder religioso mostró orgullo, mientras Jesús mostró amor, y esa es la verdadera lección. Debemos imitar al Maestro, predicar con vida, enseñar con hechos y no solo con palabras. La sanación de la mujer nos recuerda que Dios prioriza la libertad y la dignidad de cada persona. No permitas que el mundo y sus normas frenen la acción de tu corazón. El amor de Dios no se detiene ante reglas ni críticas. Su poder rompe toda opresión. Sé valiente para actuar, aunque otros juzguen, y verás la gracia manifestarse. Cada acto de compasión es un sábado transformado en encuentro con Dios. Cuando Jesús obró milagros, no solo sanaba cuerpos, sino que también liberaba corazones y rompía cadenas invisibles que la sociedad imponía. La mujer encorvada fue un símbolo de todos aquellos que sufren bajo cargas injustas, y Jesús mostró que su poder trasciende toda regla humana. Cada acción de Cristo mostraba que la misericordia divina no espera permisos de los hombres ni se ajusta a sus criterios. El legalismo religioso a veces ciega, y Jesús vino para abrir los ojos y enseñar que el amor y la compasión valen más que 1000 leyes sin alma. El pueblo celebraba porque veía la manifestación del poder de Dios, y sus corazones se llenaban de esperanza. El adversario se avergonzaba porque no podía refutar la evidencia de la gracia, ni los milagros que brotaban del amor divino. Cada acto de Dios desafía nuestras propias limitaciones y nos invita a mirar más allá de la apariencia. Como católicos debemos entender que el mensaje de Cristo no se agota en normas, sino en vidas transformadas. Cada palabra del Evangelio nos confronta con nuestra comodidad y nos reta a actuar con compasión. Si seguimos solo rituales, podemos pasar el largo frente a los necesitados y perder la verdadera esencia de la fe. Dios ve nuestras debilidades y no espera que seamos perfectos para actuar. Nuestro testimonio no está en las alabanzas vacías, sino en cómo extendemos la mano a quien sufre. Cuando celebramos los milagros de Dios, fortalecemos nuestra fe y motivamos a otros a confiar en su poder. La gloria de Dios se refleja en cada acto de misericordia, y cada corazón humilde reconoce su grandeza. Debemos aprender a aplaudir las obras de Dios en otros, y no compararnos ni juzgar. Cada bendición recibida es motivo para dar gracias.
y para imitar su ejemplo en nuestra vida. La alegría del pueblo nos enseña que la fe se comparte y que el amor verdadero genera comunidad. El asombro frente a la obra divina nos recuerda que la humildad es el camino hacia la santidad. Cuando Cristo sana, no solo quita el dolor, sino que enseña a confiar plenamente en el Padre. Cada milagro es un llamado a reconocer que la gracia no depende de méritos, sino del corazón abierto. Dios tiene un plan para todos, aunque a veces tardemos en entenderlo. Debemos ser vigilantes para no dejarnos cegar por formalismos y prestar atención al mensaje del sacerdote. Cada misa es una oportunidad para acercarnos a Dios y renovar nuestra vida. Cuando celebramos los actos gloriosos de Cristo, aprendemos a valorar la verdadera justicia. El gozo del pueblo nos recuerda que Dios quiere vernos felices y que su misericordia nunca falla. La acción misericordiosa en nuestra comunidad refleja la gloria de Dios en el mundo. Debemos ser luz en medio de la oscuridad y mostrar el amor de Dios con hechos. La obra de Jesús nos enseña que no podemos quedarnos inmóviles frente al sufrimiento. Cada vez que ayudamos a otro, hacemos presente la gracia que hemos recibido. El milagro nos invita a mirar más allá de las apariencias y valorar el corazón por encima de la perfección externa. La alegría del pueblo nos recuerda que la fe tiene poder contagiar y levantar a otros. Cada adversario avergonzado nos enseña que la verdad de Dios no puede ser derrotada por la maldad. Como católicos debemos defender la justicia y la compasión frente a la indiferencia. Un pequeño gesto de bondad contribuye a la gloria de Dios y transforma la sociedad. El ejemplo de Jesús nos reta a no conformarnos con lo mínimo y buscar la plenitud de la vida en Él. Cuando vemos milagros, nuestra fe se fortalece y nuestro espíritu se llena de esperanza. La mujer encorvada representa a todos los que cargan con pesadas cargas y necesitan liberación. Cada acto de Dios nos recuerda que nada está fuera de su alcance y que su amor es incondicional. Todos nosotros debemos reconocer que nuestras acciones reflejan la fe que profesamos. La gloria de Dios se manifiesta cuando actuamos con humildad y no buscamos reconocimiento. Cada celebración de la obra de Cristo nos inspira a ser mensajeros de su amor. El pueblo que se regocijaba nos enseña a alegrarnos por el bien ajeno y no ser envidiosos ni juzgadores. Cada vez que vivimos la fe con autenticidad, abrimos puertas para que otros conozcan a Dios. Debemos aprender a escuchar con atención y no distraernos mientras el mensaje divino se nos transmite. Cada milagro nos recuerda que la acción de Dios siempre supera nuestro entendimiento. La mujer liberada nos enseña que la paciencia y la fe traen frutos y que Dios actúa a su tiempo. Cada corazón transformado es un testimonio vivo de la gracia y un ejemplo para la comunidad. Debemos esforzarnos por ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. La alegría de la gente nos muestra que la fe tiene poder contagiar y levantar a otros. Cada acción que glorifica a Dios nos acerca a la santidad y nos permite ser instrumentos de su amor. Cuando Jesús actúa, nos enseña a no depender de nuestras propias fuerzas, sino de la suya. Cada milagro visible o invisible fortalece la esperanza en la vida eterna. Debemos valorar la misa, la oración y la atención plena, porque son canales de gracia. Cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra de consuelo refleja la obra de Dios en el mundo. Quiere enderezar nuestra vida y liberarnos de opresiones. Cada vez que compartimos el amor de Dios, somos reflejo de Cristo para los demás. Debemos vivir con autenticidad, dejando que la misericordia guíe nuestras acciones. Cada acto de Dios en nuestra vida es motivo para celebrar y agradecer. La gloria de Dios no se mide en rituales, sino en corazones transformados y vidas restauradas. Cada milagro nos llama a ser agradecidos y a compartir la fe con otros. Como católicos debemos ser testigos activos de la misericordia y no espectadores pasivos.
Cada bendición recibida es un recordatorio de que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. La alegría del pueblo nos enseña que la comunidad unida en fe es fuerte y resiliente. Cada vez que seguimos el ejemplo de Jesús, transformamos nuestra realidad y la de quienes nos rodean. Debemos celebrar la vida, la fe y cada acto glorioso de Dios con gratitud. Cada obra de misericordia es una respuesta concreta al amor de Cristo en nuestra vida. Cuando honramos la obra de Dios, nuestra alma se llena de paz y nuestro espíritu se fortalece. Cada milagro visible nos recuerda que Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos. Debemos permanecer atentos para que el mensaje del Evangelio transforme nuestra existencia. La gloria de Dios se manifiesta en la alegría, la sanidad y la liberación que otorgamos a otros. Cada vez que actuamos con amor, hacemos presente el reino de Dios en la tierra. Es necesario imitar a Jesús en su compasión, su paciencia y su entrega total. Amén. Por otro lado, vamos a leer algunos de sus comentarios. Clorinelli Castro nos dice: Gracias, Señor, por tus bendiciones y por tus palabras de vida eterna. Te pido por Evelyn Calderón y Adam Calderón, dales un cambio de vida y encarrila sus caminos. Hermana Clorinelli, pedimos al Señor escucha tu súplica, y no es indiferente a tus lágrimas ni a tus anhelos. Pidamos juntos que Evelyn y Adam sientan el llamado de Dios en su corazón, y se dejen guiar por su espíritu. Recuerda que los caminos de Dios son perfectos, aunque a veces parezcan lentos. Él sabe cuándo tocar el alma y cuándo enderezar los pasos del que ama. Elia Barceló nos dice: Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te pido por mi hijo Oliver, para que tenga trabajo y pueda alejarse del alcohol. Hermana Elia, oramos contigo por Oliver, para que el Señor le conceda un trabajo digno y le dé la fuerza para vencer esa lucha. Dios no abandona a los hijos que claman por ayuda, y tú, con tu oración de madre, estás moviendo el cielo. No dejes de confiar, porque la fe constante abre puertas que el miedo cierra. Pídele cada día al Espíritu Santo que rompa toda cadena y le dé a Oliver un corazón nuevo. Guadalupe Escobar nos dice: Padre Santo, te pido misericordia por la vida de mi sobrino Carlos Bryan, que está desaparecido desde el 13 de este mes y no tenemos noticias. Te pido tus oraciones. Hermana Guadalupe, el dolor que sientes es el mismo que sintió María al buscar a su hijo. No estás sola. El Señor camina contigo en medio de esta angustia. Oremos juntos para que Carlos Bryan sea encontrado sano y salvo, y para que Dios dé fortaleza a toda tu familia. No pierdas la esperanza, porque la misericordia de Dios no tiene límites. Sonia Santos Vargas nos dice: Ruego una oración por mi cuñada María Rosa Manuel, que está en terapia intensiva. Por favor, pido sus oraciones. Gracias, hermano. Hermana Sonia, unamos nuestras voces al cielo para pedir por María Rosa. Que el Señor, médico de cuerpos y almas, ponga su mano sobre ella y restaure su salud. Recuerda que donde la ciencia no alcanza, llega la gracia de Dios. Confía en que el Señor está obrando incluso cuando los ojos no ven el resultado inmediato. Hermelinda González nos dice: Por el Santo Papa León y toda su orden sacerdotal. También te pido, Padre Santísimo, por la salud de un nieto de mi hermana Chelita. Si hermana Hermelinda, tu corazón intercesor es un reflejo del amor cristiano. Gracias por recordar en tus oraciones a la Iglesia y a quienes sirven en ella. Pidamos juntos por el Papa y por todos los sacerdotes, para que sean siempre fieles al Evangelio. Y que el Señor bendiga a tu familia, especialmente a ese pequeño que necesita salud y consuelo. Dios tiene cuidado especial de los niños, porque su pureza toca el corazón del cielo. Patricia Rivero nos dice: Pido oración por mi hija Aura Juliana, incomprensible soberbia. Que Dios Padre la haga una hija dócil y humilde con su mamá. Hermana Patricia, entiendo tu dolor como madre. A veces los hijos se alejan por orgullo,
sin darse cuenta del amor que los espera en casa. Pidamos a Dios que toque el corazón de Aura Juliana y le conceda sabiduría y humildad. No dejes de orar ni de amar, porque el amor de una madre es una semilla que siempre termina germinando, aunque tarde en florecer. Carlos Cariño nos dice: por la familia Cariño Venegas y por mis enfermos. Hermano Carlos, pongo en las manos del Señor a toda tu familia. Él es refugio en la enfermedad y consuelo en el dolor. Pidamos que su presencia llene su hogar de fe, de esperanza y de fortaleza. Dios no olvida a los que confían en Él, y su poder sigue obrando en los corazones que se abren con humildad. Para concluir, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan desde cada rincón del mundo. Que la paz de Cristo inunde sus hogares, y que el amor de Dios sea la luz que ilumine cada día de sus vidas. Que nunca les falte la esperanza, ni la alegría que brota de saberse amados por el Señor. Les animamos a continuar compartiendo estos mensajes de fe, que son semilla de consuelo y fortaleza para tantos corazones. Suscríbanse al canal, denle un me gusta y compartan con familiares y amigos, para que la palabra siga llegando a quienes más la necesitan. Sigamos caminando juntos en la fe, unidos en oración, construyendo una comunidad que refleje el amor, la misericordia y la esperanza que Dios derrama sobre nosotros cada día. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.